Regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 8:54 y recibimos un invitado muy especial que estuvo con nosotros el otro día por la vía telefónica y quedó abierta, ¿verdad?, el compromiso de que él viniera en cabina porque es un tema muy importante y relevante y que ha estado en el tapete y que hay que seguirlo discutiendo, socializando y educando a la gente con relación a las candidaturas independientes. Está con nosotros Alberto Fiallo, quien ha sido uno de los principales promotores y defensores de este logro de la democracia, porque para mí es fortalecer la democracia, aunque los políticos establecen que la introducción de las candidaturas independientes es todo lo contrario. Los políticos dicen que eso va a desbaratar la democracia, que eso va a desbaratar el sistema de partidos. Yo pienso todo lo contrario, que eso va a forzar a los partidos y a los políticos a someterse, a fortalecerse. Eso es lo que yo pienso. Pero vamos a tener este debate y esta conversación con Alberto para que nos dé, porque maneja más a profundidad datos, ejemplos y ejercicios comparados sobre las candidaturas independientes. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Yo me siento en mi casa. Me siento muy cómodo con todos ustedes. Gracias, mi hermano. Y una de las razones también de venir es que cuando conversaba por teléfono tú me decías que aquí en el grupo hubo un debate. Personas que estaban están aquí las dos. Candidato independiente y vine pa' ustedes. Pero no a debatir. Pero vamos a llevarlo suave, que somos 4 contra 2. No, exacto, pero no a debatir, sino que pensemos juntos en la candidatura independiente. Dialécticamente, vamos a la búsqueda de la verdad. Sobre todo, Alfredo, porque pienso que se han ido tejiendo mentiras desde la narrativa política que uno termina hasta cierto punto aceptando y creyendo. Ay, Dios mío. Pero lo importante es que conversemos. No todos los independientes eran como tú. Eso es cierto. Ojalá que sean como tú. Eso es Sí, cierto. pero no todos Que los no hay miedo. independientes son Sin buenos. colocarme como No, pero alguien si especial. fueran como él, fuera Pero usted genial. tiene Es que va a haber de todo. Usted tiene narcotraficantes, Como tienen lo hay en los ladrones, partidos. tienen asaltantes, Claro. tienen terroristas, usted tienen de todo, Mentirosos, líderes. habladores, habladores, En la Jubiadores, fuerza del pueblo. ladrones, Espérate, En la fuerza del pueblo todavía no han Oye, habido. y el- Cuando vayan, Oye, ¿qué eso- no ha habido qué? no lo hay. ¿El qué? No. Que no hay Cuando ladrones. vayan, yo soy el primero que diré, Pero ese ¿a dónde, tiene que Dios salir. mío? Que no hay No, ladrones. pero la verdad es que tú En la eres fuerza del hablador. pueblo. Bueno, pues búsqueme uno que esté condenado por robo. Ay, tiene que estar condenado. Pero, Nos ¿y están qué es lo que usted dividiendo, cree? nos ¿Y qué es lo que están usted cree? dividiendo, nos están dividiendo. Oh. Hombre, vamos a No te empezar das esto cuenta. tranquilo. Alberto, Pero El robo más grande que se le ha hecho a este país en el Senasa no es de un partido político. Y los que están, perdón, los que eso están no es fuerza del extraditando por pueblo. Eso es el narcotráfico. PRM Espérate. y los Porque empresarios. los empresarios Si eran ese es también tu de los argumento partidos. de Los defensa, empresarios que tuvieron está detrás Vamos a de bien eso respetar, eran eran vamos a esos respetar al doctor partidos. Alberto que ha venido Los aquí. empresarios eran independientes de Vamos, todo. príncipe. señores, ¿Eh? pero dejen que el Príncipe. invitado Ah, se sí. Dejen el exprese. Ustedes invitado. tienen 3 Que el semanas. invitado- No. este Un hombre de lujo. Este debate ya lo tuvimos. No, vamos. No te vayas. Lo Lo que pasa es que antes era Vamos, PLDista, vamos, que ya es- también, y Ya, ahora ya, quieren ya, acabar ya, con los qué Balaguerita. bueno que partidos. usted lo dijo. Usted se, Balaguerita. Balaguerita, usted se Balaguerita. rindió. Ahora son- Usted se Qué rindió. bueno Me que salí usted de la lo trampa. dijo. Vamos. Eran. Son trompistas ahora los están malvados. influenciando en todo Me el que salí de llega la aquí para trampa. que se rinda también. Son Ladrones. trompistas Vamos a ahora. respetar- Droguita. Vamos a respetar al Ladrón es invitado, usted, ya, o ya. yo. Ya vamos a respetar a Ya, Alberto. Miren, ya este debate nosotros lo tuvimos. Sí, o sea sí, que vamos a permitir sí. que Alberto Eviten se desgracia. desarrolle. Alberto, el señor y el menos indicado, uno de los menos indicados, Ramón Rogelio Genao, se ha convertido en el vocero ahora No le de ponga combatir, sopita, sin sopita. no estamos poniendo sopita, en el vocero de combatir la posibilidad de que las candidaturas independientes sean una realidad, Alberto, a pesar de que hay un fallo del Tribunal Constitucional que ordena eso. Ramón Rogelio, que no hay que presentárselo a nadie en esta sociedad. Ay, Dios mío. Cero Su sopita. conducta de cacerolo, Habla por ¿Cómo ti. así? a él le dicen cacerolo. No Sí, sabía. sí. ¿Qué es Sin cacerolo? apodo, Sí, no, líder. pero eso no es despectivo. ¿Qué es cacerolo? No es Cacerolo, despectivo. Lo que un pasa es que le personaje. gusta cocinar mucho y él es un cacerolo, le gusta cocinar. Qué batalla. Todo el mundo sabe que Ramón Rogelio, por ejemplo, es un actor político, ha estado ahí. Entonces, Alberto, Pica explícale a la gente primero que Claro, existe una sentencia del Tribunal Constitucional y explícale a la gente, sobre todo, que tiene confusión con este tema y algunos amigos que son políticos que satanizan la posibilidad del por qué son positivas, que las candidaturas independientes, porque es positivo.
de que se cree esa figura y de que se dé la oportunidad de que gente que no quiere entrar en los partidos pueda aspirar. Claro, gracias. Mira, lo primero que debo hacer, ¿verdad? Y que no debería ser, que no debería sonar contradictorio, es decir, que nosotros no tendríamos democracia sin partidos políticos. No es que tendríamos una democracia débil o escasa, Elvin, sino que no tendríamos democracia. Cero democracia sin partidos políticos. Y en la medida en la que tenemos partidos políticos más fuertes, tenemos más democracia. Y precisamente eso vienen a ser las candidaturas independientes. Estoy completamente de acuerdo contigo. A fortalecer a los partidos políticos, al sistema de partidos. Vamos atrás. Todo esto nace de una sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, las candidaturas independientes las tenemos en nuestra legislación desde hace 100 años. Esa primera ley universal del sufragio, de abril del 1926, establecía que para ser candidato independiente se tenían dos requisitos: inscribirse en la Junta Central Electoral y tener el apoyo de 2.000 sufragantes. Fíjense que las candidaturas independientes nacen en nuestra legislación y es connatural, es decir, consustancial a las candidaturas independientes, que no es cualquiera que se pueda presentar, sino que tú tienes que tener apoyo popular. Al día de hoy, el apoyo popular es el mismo que se le exige a los partidos políticos. Entonces, esas candidaturas independientes estaban en esa primera ley de 1996. Fíjense que son casualmente luego de momentos... ¿De qué año? 1926. Una ley orgánica. 1926. En ese tiempo no teníamos esa división, Kimberly. La división de ley orgánica, que por cierto es una discusión muy interesante, la comenzamos a tener a partir del 2010. Y de hecho fue un afán del presidente Fernández, que reclamaba que no teníamos diferencia de ley orgánica ni tampoco teníamos preámbulo en la Constitución. Pero bueno, eso era una discusión. Para mí esto es como cuando un niño va a Disney World, esta discusión, porque yo tengo 20 años enseñando derecho constitucional. Y es una discusión de derecho constitucional. O sea que desde el principio, desde que yo fui al Tribunal Constitucional a reclamar que me permitiera ser candidato independiente, disfruto inmensamente este debate. Y lo veo más desde la perspectiva de enseñar, de educar sobre nuestros derechos, que la perspectiva de un debate que pueda no tener sentido a nivel político. Y también yo no soy, aunque soy profesor de derecho constitucional, no soy un iluso. Yo estoy claro de lo que va a pasar aquí. La candidatura independiente se van. La pregunta es qué viene después. La pregunta primero es si el presidente la va a promulgar. Sería una gran contradicción con lo que ha sido su tradición de protección democrática, hasta poniéndose un candado él mismo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción del Tribunal Constitucional? Pero yo prefiero verlo más allá. Ya esto es un debate que encendió la discusión. Ya ese 58% de personas que en la última medición de ACD Media dice que no creen en los partidos políticos, ese 48% de la población que no se paró a votar en las elecciones del 2024, sabe que hay una opción diferente. Y vamos a ver cómo activamos el movimiento y la movilización social para que sea una realidad. Pero vamos atrás. Tenemos candidaturas independientes de 1926. Fíjate qué momentos nosotros tenemos modificaciones a la ley electoral. 2 años después de la primera invasión norteamericana. Luego tenemos en 1962 la apertura prácticamente a la democracia. Luego la tenemos en en el 97, un año después de las elecciones del 96. Luego la tenemos en el 2007. Luego la tenemos en el 2019 y luego la tenemos en el 2023. Miren qué interesante y qué paradójico, por no decir hipócrita, es el hecho de que valoro y respeto el liderazgo y la persona de Ramón Rogelio Genao. Mi comentario no tiene nada que ver con su persona. No es personal. ¿Okay? No es personal. Ahora, él es el proponente de la eliminación de las candidaturas independientes. Y también John es el proponente de la ley de régimen electoral, la última modificación del 2023 que establecía ¿qué? La candidatura independiente. Sí, O sea, él la promovió y ahora ahora no la quiere. De que se dio cuenta que no eran Alberto. buenas. ¿Perdón? ¿Cuál te referías? Digo que me refería que es una ley orgánica, la última. La Sí, que sí, la por supuesto, propuso, claro que sí, claro, sí. No, y la que está ahora cursando, porque recuerda que estamos hablando de la ley del 2019, era orgánica porque la Constitución establece cuáles son las normas o la naturaleza de las normas que son orgánicas, o sea, que requieren una mayoría mayor. Alberto, Y en este caso el régimen Alberto, electoral. Las personas que están opuestas a las candidaturas independientes, en su mayoría o casi todos, quieren meterle como un cuco a los dominicanos diciendo que va a venir una dictadura, que eso es lo peor, que va a ser una sábana, que Perú. Y yo quiero que tú menciones aquí cuáles países en democracia actualmente tienen las candidaturas independientes y funciona excelentemente bien su democracia, porque no quieren meter terror y la historia está ahí y la realidad está ahí. Y los niveles. Sí, que no nada más presidencial. Exacto. Claro, hay varios mitos definitivamente que se han tejido. Y de hecho, a mí me da solamente, yo soy muy amigo de Carlos Sánchez, me gusta mucho el trabajo que él hace como comediante.
Y solamente cuando yo oigo a los partidos políticos hablando de controles y financiamiento de campaña, yo me río más que cuando yo veo a Carlos Sánchez. Porque los problemas que están señalando que pueden venir con las candidaturas independientes no son problemas que tendremos, Kimberly. Son problemas que tenemos. Entonces, las candidaturas independientes tienen que estar sometidas, John, al mismo, que por cierto, valoro la posición de la Fuerza del Pueblo, que está en contra de la eliminación de las candidaturas independientes. Ajá. Sí, sí. Claro. Pues, maldito, ¿qué tú haces aquí No. todos los días? No, pero él tiene su Apágale opinión, el él tiene su micrófono a opinión. ese. Contra Escúchame, nosotros, no. Él tiene su opinión. Yo he dicho que estoy a favor, ¿verdad?, de que se queden. Ahora, el tema es Regularlas. la regulación. Sí, sí. Las candidaturas independientes tienen que estar sometidas a los mismos controles, Sí. pero controles, no controles de mentira, controles que se someten a los partidos políticos. Los mismos controles. De hecho, Sí. hoy ya tienen, la sentencia se basa en sí misma, porque la sentencia le exige a los candidatos y candidatas independientes, Alfredo, que cumplan los mismos requisitos que los partidos políticos. Tiene que tener un programa de gobierno, un equipo de trabajo y finalmente el apoyo del 2% de los votos válidos en las elecciones anteriores. ¿Qué significa eso? Que en términos prácticos, si mañana Elvin decide ser candidato presidencial, tiene que buscar 96,000 firmas. Y si hay un partido que quiere tener nuevo reconocimiento, ¿cuánto tiene que buscar? 96,000 firmas. Si no llegó al 2%. No va. puede, No no puede. puede participar. Entonces, si tenemos igualdad en el acceso, porque esta es una discusión de derecho fundamental, señores. Estamos hablando de que la posibilidad, que otro mito, Dania, que ellos Todo no el mundo querían. tiene derecho a elegir. Y ser de ser elegido. elegible. Y para tú votar, te piden que tú seas miembro de un partido político. Para tú No, votar. No. imposible. Entonces, para tu presentante no te lo pueden exigir también. Pero además, la Constitución es muy clara. El artículo 22.1 dice que tú tienes derecho a elegir y ser elegible para los cargos que establece la Constitución. Punto. No dice luego de inscribirte en un partido político. Pero además, el 123, 79, todos los artículos que prevén los cargos en la Constitución no Sí, ponen sí. esa lista, en esa lista de requisitos no incluye el tema de estar inscrito en un partido político. Pero te quieren marear, sobre todo algunos académicos, interesantísimo, y no ha podido tener un debate Sí y no. importante. Ellos no lo van a hacer el debate. Algunos hermano, porque saben que académicos. tú tienes la razón. Oye, no. Ellos andan por sus intereses. No, pero son políticos. académicos, al final. Han claudicado, hermano. Sí. Déjame Tú buscar el andas, nombre de la oye, tú comisión. aquí no estás en ningún, perdón, 216. en aras de ningún No, de interés la comisión político. que está Tú estás conociendo hablando de la- algo meramente académico, que estaba participando. algo de hecho y de derecho. Tú estás hablando de lo que está en la Constitución de la República, de lo que ha expresado una sentencia en el Tribunal Constitucional refrendando lo que dice la Constitución, hermano. Así es. Y eso no es una interpretación. No, es un una hecho. interpretación, Así eso está es. ahí. Interpretación en el 216. Vamos al 216. Yo no quiero poner muy técnico porque la audiencia. No, no la quiero, gente no te quiero entiende, perder la audiencia. audiencia. No, la La audiencia te audiencia de entiende. este programa entiende Te todo No lo eso. dudo, pero a veces hay temas que son tan técnicos. Olvídate de la ¿Qué te gurrupela. están diciendo? Te están diciendo que en el artículo 16 dice que los partidos políticos son el único canal y el único instrumento de participación política. Que es a Por través eso. de ellos que se da, dice el 216. El 216. ¿Qué dice el 216? Porque hay que revisar toda norma en la Constitución, tiene una historia. Tiene una razón de ser y tiene una historia. El artículo 216 lo que dice es que la organización de un partido político es libre. Primer problema para sostener esa teoría de que es a través de un partido político, porque si es libre. Tú haces un partido político o te integras a un partido político de manera libre. Bueno, pues entonces no es que es el único requisito para participar. Pero ese artículo está en la Constitución desde el 1942. Es el artículo 116 de la Constitución de 1942. En plena era de Trujillo, hablando de una organización de partidos libres. Pero se replicó en el 54 y en el 55, que era para darle sustento ideológico al Partido Dominicano. O sea, fíjate que el artículo que ellos están pretendiendo usar como el que establece que el único puente son los partidos políticos para participar, fue un artículo la que nace en dictadura. la dictadura de Trujillo. Claro. Pero hay otro artículo que lo establece también. No, este es el único que habla de partidos políticos. No. Y cuando te habla de la sustitución de un diputado, te Vamos habla allá, del partido, vamos allá. no Vamos lo prevé allá. sin partido y te lo Vamos sabes. allá, me encanta. Y ese argumento. Si tú no sabes nadar, no te Vamos tires al allá. agua. No, él sabe Él que es sí. abogado, Él sabe no que te sí. tires, que hay pirata. Ahora, Pero si algo, bueno. aquí- Son ¿dónde preguntas él que ilustran. rompe eso? En la sucesión presidencial Esto que es un no habla de debate. partido. Claro. Ahí vamos. Sí. De hecho, nadie tiene el monopolio de la razón. Así es. Y nadie sabe más que otro. Usted lo que tiene que estudiar. No, lo que digo es que, a lo que voy, Alfredo, entiendo tu posición, pero lo que voy es que esto es un debate y toda pregunta es válida. Tonto es no preguntar. Así es. Ok, entonces, la Constitución, para terminar con el 216, y voy a lo tuyo. El 216, de nuevo, nace en 1942, pero en el 2010 se desarrolla un poco más. ¿Y qué dice? Mira, los partidos políticos tienen 3 fines esenciales: garantizar, contribuir y servir. Garantiza la participación ciudadana de sus miembros, contribuyen a la formación de la voluntad política, obviamente respetando el pluralismo político. O sea que es parte de la premisa de que tú eres un partido, tú tienes un pluralismo político,
Es un principio democrático que establece que en la sociedad deben haber intereses e ideologías diferentes. ¿Ok? Entonces dice, tú contribuyes a través de la ideología o de los intereses que representa tu partido, pero tienes que respetar a los demás. Y finalmente, servir a través del bienestar colectivo. Eso es lo que dice el 216. Yo lo he desmenuzado, yo lo he ripiado como un bacalao. Y no he encontrado cómo se puede llegar a una interpretación de que los partidos son lo único que los partidos son el único canal para participación. Cerrado el tema, ¿verdad? Digo, a menos que tengan una pregunta. No el 216. Participación. Sí, participación. No, porque ¿cómo vamos a sustituirlo? Es que es un problema de diseño constitucional. La constitución no puede ser inconstitucional, porque ella es la que dice que es constitucional. Claro. Pero puede tener contradicciones. Ah, Por eso ejemplo, es. retener el derecho al indulto o la facultad del indulto que tiene el presidente, para mí es una contradicción en la época democrática. Cuando tenemos una relación de poderes donde tú tienes eso se justificaba en la monarquía constitucional. Bueno, no Pero necesariamente. no al día de hoy. Porque Biden se auto indultó él. Claro. Y Trump lo va a hacer. O sea, Sí. Pero lo fíjate, tenemos en Estados Unidos pero que el fíjate ejemplo. cómo tú lo dices. Que de hecho no deberíamos No usar Estados Unidos. no porque se Estados Unidos- indultó. no. Y se indultó él. Y Trump se puede indultarle él. Y ningún presidente que venga lo puede someter. ¿En qué momento se indultó Biden? Sí, se indultó. ¿En qué? No fue Sí, no fue al se hijo, indultó. fue a su Y al hijo y a fue- él también. Al sí. hijo, hermano. Que no. Y él ¿En también. qué se indultó, pero, hermano? pero no ¿En qué importa, se indultó? porque Te lo voy a yo buscar. creo que estaríamos de acuerdo con que es una distorsión. Olvídate del componente moral. Es una distorsión que un presidente pueda echar por la borda, a la basura, la decisión que ha pasado por todos los estamentos del Poder Judicial. Para mí eso es una gran contradicción. Pero está en la Constitución. Y así habrá contradicciones. Pero ¿qué pasa? Eso es un tema de diseño constitucional. Es un error de diseño constitucional. ¿Por qué? Y lo vimos con La Vega. Si yo voto por una persona, yo no voto por un partido, ¿eh? Yo puedo tener simpatía por las ideas de un partido. Pero cuando yo voy a votar, yo pongo la cara de Kimberly. Porque aparece la de ella. Si No, pone la de porque Chochueca, por ella que yo voy a votar. No, no necesariamente es así. Que voto preferencial. no, o sea, por supuesto. Exacto, Cuando tú vas a si votar fuera por una partidario por la persona, lista, pero sí, el preferencial. Por o sea, supuesto, tú- yo tú- voto por una persona, Sí. yo voto por el presidente. La gente votó por el presidente Y Abinader. por eso ese candidato hace esfuerzos, se moviliza, hace campaña, busca a su gente, porque es por mí que están votando, no necesariamente Por por el supuesto. partido. Entonces, Pero fácilmente, si ese candidato no va por ese partido, no gana. Pero no siempre es así. No siempre es así, No, pero eso sería- 98% de los casos es así. Yo tengo una no, pregunta. si el partido, o sea, el que tiene la fortaleza es el candidato. No. Evidentemente. No. Eso se puede aplicar al tema plurinominal y es un defecto de nuestra representación. Sí. Pero cuando estamos hablando de una figura, cuando tú vas a votar por el presidente, tú votas por el presidente Por Abinader. la uninominal. ¿Qué pasa? Que de hecho son distorsiones que hemos visto. O sea, todo esto, John, no es que es inventado. Uno de los líderes históricos más importantes de la República Dominicana propuso un 2+2. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, Peña Gómez, Peña Gómez. Ajá, para evitar que hubiera un problema interno. Oye bien, oye cómo se va. Oye, el poco respeto que le tienen muchas veces los partidos políticos tradicionales a la voluntad popular. Pero él no lo aceptó eso. El 2+2. No, Cuando él le lo llegó fue su que lo turno. Él lo propuso. Eso propuso. fue una Él lo incapacidad propuso. de él Sí, él como lo líder propuso. de resolver Sí. los problemas internos. Del Exacto. partido, pero cuando le tocó a él, que Balaguer le propuso, mira, No lo hizo. él dijo, no, Ah, eso es no lo antidemocrático. hizo. Ahora, él lo planteó Bueno, para los regidores de él. Muy para los honorable. regidores. Pero yo estoy diciéndote incluso Muy buena una observación. contradicción ahí mismo Sí. en ese accionar. Tú le estás diciendo a la gente que creo que el único que cumplió fue Radamés Castro, que fue diputado por Boca Chica, que cuando se cumplieron sus 2 años se lo entregó a otro compañero, pero no era necesariamente legal. Así es. Entonces, No, se dan no, esas no. distorsiones, pero muy buena observación, porque fue un gesto muy honorable de él decir, no, Claro. yo no puedo contradecirme, yo estaba luchando contra la semidictadura que tiene el presidente Balaguer y voy a terminar aceptándolo como sin pasar por el sedazo de unas elecciones. Pero, entonces, esa es la discusión. El problema es de diseño constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución falla cuando dice que quien sustituye a la persona por la que tú votaste es una terna que presenta el partido. Eso es antidemocrático. Claro. Eso viola el principio democrático. ¿Por qué? Porque yo voté por Kimberly. Si Kimberly no está, tú tienes que convocarme a elecciones para yo escoger a otra persona y decidir si va a ser Kimberly o Dania. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque lo que dicen es, pero bueno, es que ahora ¿qué hacemos? Convocamos elecciones. Lo mismo lo que debió haber pasado en La Vega con el tema de la vicealcaldesa. Yo tengo una pregunta. Si viene un candidato independiente y es candidato a alcalde
Y se muere. Y, bueno, O no fallece. me gusta matar candidatos Está independientes, bien. pero renuncia. Ah, lo independiente Se lo llevaron no te gusta extraditado. matarlo, Ni, pero- ni a lo normal A nadie, tampoco. a ni nadie, lo no le normal gusta tampoco. Está bien, renunció. Renunció, se convocó Melvin de elecciones. una Yo vez se pienso muere. que es el mecanismo más caro. No, aquí es una herencia, aquí no se convoca elecciones, aquí es una herencia familiar. Bueno, pero ahí entra perfectamente lo que ustedes dicen, es el precio de la democracia. Alberto, en La Vega. Ah, en esto La es Vega. caro. No. Ah, esto es caro. No, es otra escúchame. lección. No, no, Ah, ¿qué- pero qué ustedes puede dicen, ser? Es el precio de la No. Antes de democracia. ir a la pregunta de Kimberly en La Vega, si hay un alcalde que renuncia o lo que pasó como lo que pasó con Kelvin Cruz, que el presidente lo designó, ministro La de Deportes, vicealcaldesa no quería asumir. la vicealcaldesa es que le toca Sí. automáticamente. Ella no Sí. quería. Ella no quería. Ahí se convoca elecciones, ¿verdad? No dice una terna. Por supuesto. Eso era bueno Claro, aclararlo. Claro. Entonces, Pero finalmente ella aceptó. sí, sí. Porque esas son buscaron candidaturas un uninominales. bajadero. En las plurinominales es diferente. Kimberly. Vámonos a plurinominales. Ah, tú dices. No, no, ¿Quién? Yo quería hacer una pregunta, Ricardo, ahí mismo, para ya aprovechando tu Alberto, presencia, Alberto. perdón, Alberto. ¿Quién es Ricardo? Como El técnico. presidente del Senado. ¿A quién te tenía en mente? Tiene la cabeza Cuidado, de- que Jason está oyendo Ah, el este presidente del programa. Senado. del Senado. No, mi marido sabe que yo soy una mujer Jason fiel Ricardo. y Jason leal. Ricardo. ¿Cómo se llama tu marido? Jason. Jason, ese es el dueño de ella. Alberto, dueño no. ¿verdad? Es el dueño, el hecho propietario John, Jason. ya, John. Ya, ya. No emociones. La cruz. Que retiro eso. Alberto, ayer, y quiero que me ilustres con esto como diputado, porque la gente no entiende que el Congreso está compuesto con gente que tiene vocación de servicio, pero no necesariamente todos somos abogados. Es más, hay una Correcto. minoría de abogados allí. Yo soy ingeniero químico, hay algunos ¿Verdad? médicos. Yo Sí. creo que tú eres abogado. No, para nada. Y uno siempre trata de ilustrarse. Ayer había una comisión que es donde se está tratando este asunto, una comisión especial que se creó en la Cámara de Diputados, y ahí habíamos alrededor de 50 diputados, los que componen la comisión, los 15 que componen la comisión, que en su mayoría son abogados, y los otros que fuimos a escuchar, porque no, evidentemente es un tema muy trascendental. Y el diputado Eugenio Cedeño tomó una participación que a mí me hizo dudar de mi posición. Él Conozco decía, la posición de Eugenio. sí, Brillante. Sí, sí. y que incluso, Claudia, ojalá que tú pudieras invitar a Eugenio a este espacio. Él decía que cómo puede ser que el mayor tribunal de interpretación de la Constitución haya fallado ya con una sentencia y nosotros como diputados, después de haber proponer Van a algo, vamos a desacatar eso. decirnos que eso le puede afectar a la seguridad jurídica del país. Y yo soy una defensora de la seguridad jurídica del país. A mí me preocupa sobremanera el tema de la presentación de esa candidatura independiente, porque yo he ido a una competencia local, donde ya de por sí, cuando se puso de nuevo que fueran juntas las elecciones, yo me opuse en la modificación de la Constitución y en la modificación de ese punto, porque yo decía, eso afecta a la democracia. Después de horas contando los votos presidenciales, los votos congresuales, entonces después vienen con los votos municipales, y donde hay regidores, qué sé yo, cuántos regidores de tantos partidos políticos, los delegados van a estar cansados ya y probablemente eso sea una repartición de votos y el que hizo su esfuerzo para presentar una propuesta probablemente no reciba justicia electoral. ¿Cómo se va a presentar eso? Humanamente, yo no estoy hablando del costo, sino que sea técnicamente factible para que los seres humanos que están ahí, que son delegados, que están ahí desde las 5 de la mañana y que a veces el proceso se acaba hasta el otro día, puedan garantizar el ejercicio de la democracia de todo el que hizo un esfuerzo y presentó una candidatura. Esa es mi preocupación. Ok, y una pregunta, ¿puedo, si te parece, puedo unirla a lo que, digamos que al miedo que se ha querido crear con el tema de que van a haber muchas sábanas? Claro, sí, Ok, es lo esa mismo. es, Ok, eso es perfecto. lo mismo que yo planteo, porque a mí me da miedo también. Voto Pero electrónico. primero con la separación. ¿Cómo así la sábana? O que haga una boleta de ¿Y 1000 tú crees que De todo el mil mundo quiere candidatos. aspirar a la presidencia? No, y eso todo? no, el mundo lo quiere aplicar. No, todo el mundo pero no quiere- es solamente Yo la ni siquiera sé presidencia. cómo un hombre tan Pueblo brillante quiere aspirar a la presidencia. Van a aparecer Vamos, vamos. No es hora de la presidencia, Y se van a Alberto. ver la Hay que candidatura hablarle a la independiente, gente de que Alfredo, ya Alfredo. en los municipios, Bajo Alberto, Bajo reserva. Ok. Bajo reserva. la gente no sabe que en los municipios ya se presentan candidaturas independientes. Eso es un ejercicio normal. O sea, que la gente nada más No, ve movimientos. movimientos, sí, Independientes. movimientos.
Y la gente no lo sabe eso. La gente cree que nada más la discusión es presidencial El pueblo también. ganó una vez un movimiento de independencia, movimiento independiente Milla. Que no, que hace muy buen trabajo. Y por eso pues uno le presta atención porque uno sabe, en la municipalidad, esas candidaturas independientes, que son movimientos independientes, toman mucho más fuerza todavía. Sí, lo que pasa es que la ley es partido, agrupaciones y movimientos Y políticos. Los movimiento. partidos Tiene que a estar nivel previamente nacional, creado. Sí. las agrupaciones a nivel provincial y los movimientos a nivel municipal. Que es más fácil. Correcto. Mira, vamos por parte. La separación, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que perdimos una oportunidad de oro en separar de nuevo las elecciones, pero por 2 años. Porque con el argumento de que nos costaba mucho, como que eso ha sido un tema, Sí. cuando eso te permite, primero, tener una correlación de fuerza, te empuja a una cohesión y a un consenso cuando son de diputados y senadores que no son de tu línea partidaria, pero también le permite al pueblo sancionarte a tiempo. Claro, No espera 4 exactamente. Que Como una esa reevaluación. aprobación de esa nueva iniciativa legislativa de la Constitución no es para el 28. No es para el 28. Es decir, aquí hay elecciones en febrero. del año Sí, sí, 2028. Claro, correcto. claro. Y en mayo del año 2028. Sí, Es decir, sí. Eso hace para municipales, 32. congresuales y presidenciales. Correcto. Eso hay que decirlo. Sí. O sea, Entonces, las sábanas. ¿Por qué digo las sábanas, Alfredo? Porque porque dijo el senador Ramón Rojas Leonardo, dijo que vamos a tener 111 sábanas. Bueno, eso no es cierto. ¿Por qué? Por la misma razón de que no tenemos 1000 partidos, tenemos 35. Porque si son los mismos requisitos, no importa. De hecho, ojalá tuviéramos ese despertar político, ese miedo a que venga una ola de participación. Despejamos a. Sí. Una ola de participación. Hace Pero cambio. no importa, porque si la regla, el umbral de acceso para presentarte, para los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, es el 2% de los votos válidos emitidos, y tú solo exiges igual a los candidatos independientes, ojalá, como decimos los dominicanos, Sí, ojalá. que tengamos esa situación. No se preocupen, no tenemos ningún problema en estar separados ustedes. O sea, nosotros estaríamos en la boleta, estaríamos los candidatos independientes y estarían los partidos políticos que generalmente comparten los 35, las mismas 4 caras. O sea que con eso no va a haber ningún Hay problema. una propuesta. Eso es lo primero en cuanto a legitimidad. Ahora tú dices, bueno, pues entonces tendríamos que subir el umbral. Es otra discusión. Sí. Porque si subimos el umbral, entonces, pero no te preocupes, que con este umbral tenemos 35 partidos, de los cuales más de, o sea, no quiero, Sí, dilo. pero realmente Tú no lo la dices, yo mayoría le han digo sido polipima. bisagra. Cortinita. Polipime, le digo yo. Son Polipima. oportunidades. Han Buena. sido, exactamente, entonces nos obliga a revisar todo el tema de representación democrática si queremos seguir teniendo partidos que históricamente lo que han hecho es ser bisagra de otros partidos. Pero si no lo Alberto, obligamos a presentar. ahí mismo, para que tú le agregues esa parte. No, entonces sería otro debate que se le impongan las mismas reglas de juego a los candidatos independientes, que no son agrupaciones políticas. Son injusto. Sería injusto. Entonces Injusto. también parte de la No, Constitución es ¿por qué? garantizar. Claro, porque como un candidato independiente, Sí. un solo, que no pertenece a un movimiento, Sí. una agrupación que no tiene ayuda, que no tiene apoyo económico, va a buscar los mismos requisitos que va a buscar un partido. Ya lo tiene, Pero que Kimberly. al final ese La es única su diferencia No, es ella que le dice que local. deberían Al final reducirle ese es los su requisitos. problema, porque Que ¿quién lo no mandó? se preocupen No se preocupen por por eso. eso. Mejor Que participe. Claro, eso es su problema. Pero, Pero si a ellos no les Kimberly. importa meterse en ese lío. Y no me dejes responder lo de la seguridad jurídica. Pues para allá, claro que sí, es probablemente la más Ya, importante, sí, sí. claro. No, mira, no te preocupes por eso, porque obviamente serían los que apliquen. Obviamente tú no le puedes obligar a que tenga un local en el Dime, Distrito en cada Nacional. provincia. De hecho, la ley es Ya no, interesante. ya un solo. Es un solo Ya en sí, el Distrito ya. Nacional, de acuerdo a la ley. Pero claro, lo que aplique, o sea, tú no le puedes pedir a un candidato independiente, por ejemplo, que tenga un equipo, digamos que un equipo dedicado a un aspecto puntual, un lema, una serie de situaciones como esa. Ahora, los mismos controles, requisitos, formalidades, Kimberly, tienen que aplicar a uno y a otro. De hecho, Porque eso es lo que va a poner el freno también. el Claro. filtro. Eso es lo que va a Porque poner tú el no filtro, quieres para tener que a no se cualquiera. relaje, claro. Pero tú no quieres tener cualquiera, suena feo. Porque tú puedes tener cualquiera, porque la política ahora mismo está llena de cualquiera. No. Tú lo que no quieres es que no tenga apoyo popular de que se presente como candidato, que es una cosa diferente. Tiene que pasar por un filtro de legitimidad, no cualquiera que puede Exacto. venir a presentarse. Pero eso no nos exime de tener locos, outsiders, narcotraficantes. Eso no nos ha eximido de nada de eso. La política actual. O sea que tampoco nos lo va a eximir el tema de los Claro, jóvenes. van Tal a vez haber este es el candidatos momento. independientes así mismo. Completamente. Exacto. Pero ahora vamos a tener, lo que sí tenemos que tener es controles efectivos, Kimberly. Ahora sí, con este afán de los partidos políticos de regular las candidaturas, o que tendrían de regular las candidaturas independientes si no terminan siendo eliminadas, entonces podemos tener una conversación seria sobre los controles y la fiscalización de los partidos políticos. ¿Por qué? Claro. Porque es mucho más fácil fiscalizar al candidato y a su entorno que a una organización política que reclama tener más de 2 millones de miembros.
Entonces nosotros inclusive como candidato y candidata independiente lo ponemos más fácil en términos de fiscalización y de control. Vamos al Tribunal Constitucional. Sí, Kimberly. Eso tiene dos implicaciones. Primero, se trata de un intento del Congreso de eliminar un derecho fundamental. El derecho a ser elegible es una parte del derecho a elegir y ser elegible. Explícale a la gente la diferencia entre un derecho fundamental y otro tipo de derecho. Ok, bueno, depende de en qué línea tú te inscribas. dile ¿verdad? para que la gente No, no. no te preocupes. Los derechos humanos o nacen contigo, si tú eres de la teoría del derecho natural, o llegan a ti por efecto de la ley, si tú eres de la legión del derecho positivo. Para que un derecho sea fundamental, tiene que estar en la Constitución. Entonces, lo que convierte un derecho en fundamental es que ya está previsto en la Constitución. La Constitución tiene 43 derechos fundamentales. Son 37. Aunque no necesariamente, porque el derecho a elegir y ser elegible no está como un derecho fundamental, no está en el catálogo. Sin embargo, ya se ha positivizado como tal. ¿Es verdad que no está en el catálogo? No, sí, no le está. sí, por Del supuesto. 37 en adelante Sí, no por está. supuesto Porque que está en el no. 22. Porque está Ahí voy. educativo. Sí, por supuesto que. Él dice que no. Lo que pasa es que, Eso es mira lo que pasa. Ya ha sido Nosotros hemos positivizado aprendido como tal muchísimo. por la jurisprudencia Aguántate. internacional. Vamos. No, Ya te John, escuchamos a ti. John, Sí, Vamos sí, a escucharlo sí, a sí, él. John, sí. No te voy a decir que yo- tú tienes la mentira y él tiene la verdad, No, pero no. yo prefiero Pero escucharlo a él él. tiene Y la creo verdad. en él y no en ti. No digas eso, yo creo mucho en él. No, que Traidor. fuerza por mí. Alfredo. Tú sí eres No, falta de pero- respeto. Vamos, Alfredo. Mejor todavía. Yo coño. creo en ti, John. ¿Ok? Mira. Esto tiene que ver con el momento en que nacieron los derechos. Los derechos no tienen necesariamente categorías, es decir, no tienen jerarquía. Ay, tú dirás, mira, hay derechos que hacen posible otros, como por ejemplo el derecho a la vida. Pero no hay en sí mismo jerarquía entre los derechos. Pero sí se han dividido en momentos Una históricos. cátedra de la Derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y ya hablamos de derechos de cuarta generación, cuarta que generación. están asociados a derechos colectivos Uno principalmente. combustible. Entonces, los derechos de primera generación surgen a partir del momento en que podemos tener, digamos que son derechos de tipo individual, son los que tienen que ver con el derecho a la vida. Luego nacen los derechos civiles y políticos, que son derechos de segunda generación. Dentro de los derechos civiles y políticos, el de antonomasia es el de elegir y ser elegido. En ese momento le decíamos ser elegido. Entendimos luego que era ser elegible porque tú no tienes derecho a que te elijan, Exacto. sino más bien a participar para que te puedan elegir. Ujú. Entonces, la Constitución prevé los derechos de ciudadanía, que son 5. Históricamente era 1, que era votar, o sea, elegir y ser elegido. Pero a partir de la Constitución del 2010, que amplió, nos decidimos a tener una Constitución... La mejor De constitución avanzada. que ha tenido el país, Vamos, dígalo, yo no lo la de politice, Leonel. No, no estamos en la politizándolo. cátedra. Es Ah, reconociéndolo. Sí, ya solo podemos Pues discutir. dígalo, en otro tranquilo. momento, pero que ahora no es La el mejor momento. constitución que ha Tú Tú tenido. te estás saliendo del La de tiempo. Leonel. ¿Qué fue lo que te dieron para allá? yo Tú creo que- llegaste aquí tranquilo. Ahí la Y yubullinga. mira cómo te desacataste. Yo creo que ahí obviamente se vio en el mayor, Que no le en el conviene, mayor rompiendo esplendor. el hilo de la vaina. Sí. Vamos. Yo creo que ahí se vio Hazle en tú el que mayor te- esplendor, John, la intelectualidad del presidente Fernández y obviamente él dejó su impronta a través, él entendió Un estadista. claramente que dejó su impronta a través de la Constitución. Y es una Constitución, a mí me gustaba la anterior, tenía 124 Pero regresamos artículos. al tema Pero de los ¿cuál te derechos. gusta más? Ese Pero señor es está que me pone- boicoteando. John, el que Lo lo van a que poner quiere loco porque distorsionar. A mí me gusta- mira, Sí. no te dejes distraer de eso. Usted lo A mí que me quiere gustaba mi Yo distorsionar. estoy apoyando No te ella. dejes distraer. A mí me Yo gustaba. estoy apoyando las candidaturas independientes. Ya me Radamés. convencieron ustedes ya. Radamés. No apoyo. Es el corte, es el corte. Radamés hace Oye, rato lo está escribiendo ahí, Radamés Jiménez. Es el corte. No, no. Hace rato está Radamés escribiendo Jiménez. Pero Radamés está de acuerdo con Radamés la Jiménez candidatura está de independiente. acuerdo Sí. y Yo es casi, brillante. casi Amigo me suyo, Radamés Jiménez. convencía. Tenga Hermano, mucho chico. cuidado. Él y Mira, Peñita. John, un son académico. amigos. Alfredo, oye, Un ya académico. lo convencimos a todos. Un académico, Casi. Radamés Jiménez, A mí una me estrella. falta un chin. Una estrella, Aprovecho Radamés para Jiménez. saludarlo, un Sí, gran sí, sí. académico. Profesor, está perdiendo la guerra. Usted cuenta con Radamés Jiménez. Ya lo convencimos. Ya lo tenemos Ya casi me de este lado. convencieron. Casi, Estoy con la candidatura independiente. Es que A ese mí es me un falta hombre. un chin, que me diga lo de los es derechos que y la ese no es un seguridad cualquiera. jurídica. Voy para allá, Vamos, no, Ese no es importante. cualquiera. Esos no. derechos, Es difícil. esos derechos de enfrentar. ciudadanía, La cátedra. ¿por qué están separados los derechos de ciudadanía? Porque tienen que ver con la conformación de la voluntad política. Entonces, los derechos de ciudadanía tienen que estar en el lugar donde tú le das vida al poder constituyente, que de hecho, es una creación de Sieyès, es un jurista francés del principio del siglo XIX, que él mismo no pudo definir el poder constituyente. Se murió antes de terminar su obra. Y entonces él decía que el poder constituyente no se podía verbalizar, sino que se sentía. Porque tú lo que decía San Agustín, de que si tú me preguntas qué es el tiempo, no lo sé, pero si no me preguntas, yo sé lo que es el tiempo. Así es. Entonces ese poder constituyente,
que es lo que le da vida a la Constitución y a la existencia misma del Estado dominicano, tiene que estar en un área separada porque, por lógica, digamos que se desarrolla así. Pero son 5, a partir del 2010, son 5 derechos derivados de la ciudadanía. Hay 4 más a partir del... Hay 4 más que tienen que ver con el derecho a presentar peticiones, con el derecho a participar en referéndum. Entonces, los derechos terminan siendo 43 derechos. Pero no, por favor, no se me confundan. El mismo artículo 74 dice que esos derechos no son limitativos, sino que hay derechos de igual naturaleza. ¿Qué significa eso? Que cuando el Tribunal Constitucional dice, hay un derecho, y lo voy a poner con este ejemplo puntual, hay un derecho al pluralismo político y a la participación política. ¿Qué está haciendo? Está identificando 2 derechos fundamentales que inmediatamente se integran por efecto de la sentencia a nuestro catálogo de derechos. Y que ninguno Entonces ya no teníamos 43, ya tenemos 45. Así ¿Cuál es es. el único requisito que le impone la Constitución al Tribunal Constitucional? Que esos derechos se parezcan a otros. ¿Me voy a entender? Sí, claro. Cualquier derecho que se identifica tiene que parecerse a otro. Entonces el derecho, por ejemplo, al libre desarrollo, el derecho a la preferencia sexual, es un derecho que está ligado al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero él en sí mismo es un derecho. Entonces, sin ánimo de verdad de profundizar técnicamente más, vamos a la parte tuya. Porque es un despropósito lo que hizo el Senado y lo que pretenden hacer algunos congresistas en el... No, ya lo hizo el Senado, lo que pretenden hacer la Cámara de Diputados. Hoy es. Aquí estamos debatiendo. ¿Por qué? Lo que se debió estar debatiendo allá. No, allá ni se Pero leyó. ese es este país. Ni se leyó. No, hermana, ya se leyó y se se leyó designó para la una segunda comisión lectura. especial. No, ahí y se designó una comisión especial. Lo que pasa es que ese es un término mal empleado. En primera discusión y se manda a la comisión y si Vamos. Y hoy hay votación. Kimberly. Sí, hoy hay votación. Pero lo leyeron Aquí me todo. está usted lavando Tú el sabes cerebro. que yo te voy a decir algo. Mañana voy Me a ver parece cómo que a ese votaste. proyecto, Eso la golondrina no va a ser verdad. le pudiéramos llamar a Marilady Paulino. ¿Cómo así? Ah, corre. El Tiene que más récord, rápido tiene récord. pasó. Ha Sí, corrido. sí, sí. Tiene No récord. le, no le ponga el nombre de Marilady. Si tú porque- le Está bien, coges, pues Félix si tú le Sánchez, coges Félix el Sánchez. cronómetro, Félix Félix Sánchez. Sánchez. Félix Sánchez. Ok. Entonces, para abordar tu pregunta, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí hay la posibilidad de violar la Constitución. Es exactamente, Kimberly, como si el Congreso hubiera decidido eliminar nuestro derecho a la salud, o a la educación, o a la protección de la maternidad, o la protección de los envejecientes. Son derechos fundamentales en la Constitución. Y con una idea que me parece absurda, y siempre fue absurda, yo no sé cómo caló. Este ciclón batatero, yo no sé de dónde salió, porque esta fue una propuesta que presentó el hijo de Ramón Rogelio Genao en la Cámara de Diputados, y era el más... No lo leen. Y era el más absurdo. Este país. Ahí voy. Albert. Entonces, siendo una violación a un derecho fundamental, ya en sí mismo, Kimberly, es algo que tiene que revisar el Congreso, y yo entiendo que todo congresista que tenga un compromiso con la democracia y con la Constitución no puede votar. Oye lo que te digo, tú puedes perfectamente regularla, hasta sobreregularla, hasta ponerla en China como quería hacer la Junta Central Electoral. No, eso yo lo encuentro mal. Pero eliminarla, Eliminarle peor. eliminarle Es peor. peor. Ahora, la relación con el Tribunal Constitucional. Nosotros estamos acostumbrados, y Dania, no te preocupes, que vaya a tu pregunta. Es un gran reto que viene para el Constitucional. Nosotros estamos Alberto. acostumbrados. Viene un gran pero reto. sabemos lo que va a Porque pasar. vamos para allá. Es un Completamente. reto. No, ellos tienen que ratificar eso. Oye, Completamente. quiero decirte que Pero la pregunta No es la pueden efectividad. desdecirse. La pregunta es no, y ni se va a desdecir, no No. tengo ninguna duda. Ahora, No, tú ahora, sabes, espérate, Alberto, guarda reserva ahí, que tú sabes que yo he visto mucha gente claudicar con sus principios de este país, que son de que indoblables, que No, dicen, pero en una el vaina Tribunal increíble. Constitucional mucha no ha gente. pasado Alfredo, eso. Siempre si tú se quieres dijo, fuera de, bueno, como son. decimos, fuera de cámara, vamos a verlo uno No, por yo uno voy a para que tú estar veas. ellos son que tienen que demostrarme a mí que ellos sirven. Porque yo he visto tantas torres caer que ya a mí nada Usted humano le me pide exagera. tanto a la gente que demuestre cuánto sirve y usted sirve. Dígame si usted sirve. Príncipe del pueblo. Vamos, Tenemos Alberto. debilidad. Don Alberto, no se Alberto, deje. no se deje, Te Alberto. están distrayendo, Alberto. Te están distrayendo. Alberto, pero mira, hay una cosa. Hay debilidad. Hay muchos diputados oyendo este un programa. segundito. Porque yo quiero que esta entrevista se la pasen a los congresistas antes de votar. Ellos lo están escuchando. Vamos Ya a me permitir que convenció Alberto a mí Que- y que- él. que- Antes que de se uno lo vote pasen la antes de reunión. votar. Son un rayazo que hay, un rayazo así. Sí, No, pero eso no es así, no rayazo. importa que haya un rayazo. A mí me encantaría que los congresistas antes de votar Hay una hoy, pantalla prendida. escuchen No tienen esto cabeza propia. para que todos voten. No, Todos. hermano. Para que No, sí, voten sí, conscientes. O sea, conscientemente, ¿me entiendes? Sí. Porque yo sé que la mayoría de ellos no han escuchado Muy todo esto que Alberto estaba explicando aquí hoy. Ni lo van a escuchar, profesor. Oye, el que escuche esta conversación, cambia el voto. Pero que no. La semana Es pasada, que son lacayos dos del votaron poder, son para que no súbditos. se eliminen.
Oye, 2 de que son 107. Mañana, ahorita en el conteo de esa votación debería ser lo contrario. Solo que voten 2. Son para que se humildes elimine. vasallos Es que de con esta Alberto, una conversación- pregunta. Espérate, yo- No, yo no pregunto. Hermano, jurídica. son, Espérense. sí, pero oye, Vamos a son analizar humildes vasallos Miren. rendidos ante la nobleza del faraón. Miren. Eso es lo que son. Antes de seguir, Alberto, Usted lo con que esta Mentira, cátedra no mentira. magistral, oye, hay una pregunta Sí, muy que magistral. tú tienes que responder antes de que sigamos con todo esto. Porque esta pregunta es la de una preocupación que muchos que apoyamos la candidatura independiente también tenemos sobre la candidatura. Se ha hablado de regulación, que es importante, ya tú lo explicaste claramente, pero hay gente que dice, ¿y si aparece una mami Yordan mañana? Qué barbaridad. Tengo un picapollo ahora Si mismo. aparece una Un picapollo. perversa que quiere ser diputada, Roger. que tenemos dentro de los partidos. Y que consigues tú las personajes firmas con esas adentro. características. Honguito, Ahora, honguito. honguito. Está preso. Se habló de honguito Explícale, allá en la arrójale tranquilidad a quienes tienen esos temores de que no es tan simple. Explícale a la gente cómo es que la mami Yordan mañana no va La a querer volanta, ser, no la va a querer volanta, ser diputada. La volanta. Si ella cumple con los requisitos, puede serlo. Sí. Porque ella es ser humano, Mira, dominicano. La verdad es que el fenómeno influencer ha preocupado mucho. Y no te preocupes, que no me dejen terminar sin hablar de seguridad jurídica. Por favor, porque hay que ser El fenómeno influencer ha preocupado mucho. Y inclusive muchos políticos, amigos, me han dicho que les preocupa inclusive el fenómeno Alofoque, puntualmente. Que pudiera hasta cierto punto, sobre todo la última declaración que dio con Omar, no sé si ustedes vieron un video donde sale con Omar, aclarando, él le dice a Omar, le sugiere a Omar, el presidente y vicepresidente, él está bromeando, lo agarró un poquito fuera de base. El fenómeno influencer no existe en ningún país donde el fenómeno influencer ha tenido una penetración importante. Entonces yo, obviamente, para lidiar con los medios, los psicólogos recomiendan hacer una terapia de exposición. Es decir, ¿cuál es el peor escenario? El peor escenario que ha pasado. Entonces, en ninguna parte hemos tenido un influencer. Además, está harto estudiado, Elvin, que un like no un voto. De hecho, hay un libro que se llama así mismo. Sí, es Eso un está like, no un demostrado. voto. Y está demostrado. Eso está Ahora demostrado. bien, no mareemos a nadie. Mierda, mareo. No mareemos a nadie. Si Mami Yordan Qué barbaridad. decide ser candidata a diputada Perdimos. Que tire para adelante. y tiene un proyecto y pasa los requisitos que establece la Constitución, Va a Mami ser Yordan Con va todo a su ser pica- Es que el diputada. Congreso es la máxima Ahora, representación del pueblo. Depende Ahí del cabe todo el ciudadano. mundo. ¿Sabes cuál es el Depende problema del aquí? ciudadano. Tú no puedes Todo el que cohibir se al sienta ciudadano de criminal, que vote. criminal. Todo el que se Porque sienta quiera representado votar. por ella, que vote por ¿Tú ella. sabes cuál es el problema aquí, Dania? ¿Cuál es el problema? Por el que tenemos que digamos que reflexionar, y por eso la importancia de las candidaturas independientes, ampliando el menú. Sí. El problema aquí es que Mami Yordan y Santiago Matías están conectando más que los partidos políticos. Así es. Entonces, personas que están sentadas 24/7 pensando en cómo diseñar políticas públicas que nos permitan vencer los desafíos que tenemos como país, que se supone que son los partidos políticos, son incapaces de conectar con una población que quiere esperanza, que quiere entender qué es lo que va a pasar, cómo va a ser su futuro y cómo van a mejorar de la situación en la que están. Y encuentran en una persona que se dedica a medios de comunicación de farándula, de entretenimiento, y que las discusiones son de que si una muchacha le dio la arepa o no le dio, Encima la palabra. Exactamente, no, literal. O sea, en mi conversación con él dice, doctor, ¿usted no sabía que tal muchacha tenía 2 semanas sin darle la arepa? No, es que no es algo que, digamos, que está en mi, Chupando en el mi lista bolsillo. en mi lista de preocupaciones diarias. Entonces, Alberto, ¿y para pero qué tú si quieres una ser gente que- presidente de un país con tantos problemas y con gente que está pensando en la arepa? Hermana, ¿a quién le vamos a dejar esto? No, pero está ¿A bien. quién le vamos a pero, dejar o sea, esto? La porque yibullinga una- va a seguir. Hay Yo un quiero país en entender el sus mundo en el motivaciones, mismo o sea, trayecto un del país sol. como No este, que joda, la gente Pedro está Gil. pendiente a la arepa, o sea, Bueno, está Hay que pendiente a dirigirlo. la arepa porque no Hay lo que han dirigirlo, educado. pero Porque bueno. no lo han Entonces, la gente educado. como él no se Hay pueden que excluir. enderezarlo. Exactamente. Siempre hay niños naciendo todos los días. Claro. Pero yo creo también en la madurez política. También del somos el dominicano. país de dominicanos que fue al clásico y dio un Y ejemplo somos mundial el de país. superación. Un por ciento. Y somos el Un país. porcentaje de lo que Bueno, pueden. Sí, pero alto. somos el también, país de somos Marley, también el somos el país país de de los Juan Luis Alberto Guerra. Fiallo, Claro. de los Juan Luis Guerra, de los Quilmes, de los los Kennedy. Edwin, de los Claro. Ricardo Nieves. Alfredo de la Cruz. No, usted está en el otro. Usted está en el otro grupo. De los Bueno, Kennedy tiene Martínez que descubrió una- Me metieron para la Alberto. grupera.
Quisiera saber, Alberto. Pero es una muy buena aclaración. Es decir, yo creo que nosotros hemos alcanzado un nivel de madurez política. Sí. Bueno, que es el que, paradójicamente, es el que hizo que la mitad de los dominicanos y dominicanas se quedaran en su casa y no votaran. Ese nivel de madurez política que nos llevó, cualquier observación que tú tengas, no, es indudable que ese fenómeno Plaza de la Bandera, que por cierto, ¿cuándo la van a terminar? Ay, No, pa' que eso está vayamos. bien. no, eso están está acelerados. bien. Para que no vayamos, Ok. No, pero están Es de trabajando. maldad, que está lento, Marcha Verde, No, eso va rápido. Loma Hay que mudar Miranda, la protesta. Loma Sí. Miranda, la Oye, cementera, tú- nos dice sí, que hay sí. una madurez política que Sí. nosotros hemos alcanzado. Sí. Y que evidentemente se va a expresar y se expresa en las urnas y el dominicano sabe qué le brinda a uno y qué le brinda a otro. Sí. El problema es que están tan desconectados los partidos políticos que se pueden confundir y pensar que en esas figuras El 48% de abstención de los dominicanos, el 80% de los dominicanos en el exterior que no vota, dentro de ese 48%. Alfredo, gracias por mencionar Claro. eso. La diáspora. Sí. Los primeros que reaccionaron ante la sentencia del Tribunal Constitucional y en los que he notado Tienen más más conciencia de ciudadanía. descontento y desconexión Sí, y con los tienen partidos más políticos conexión. en la diáspora. En la diáspora. Increíble. Tienen mayor Que concepto son de los que ciudadanía. mandan 11 mil millones de dólares de remesa. Y no le podemos dejar, oye, no le ¿Eh? podemos ni siquiera La exonerar segunda transferencia, provincia del país. ni le exoneramos la transferencia. Ni una La segunda- beca, la segunda no le da Ni le una damos beca, una beca. ni La puede segunda entrar un provincia vehículo del por país. aduana. La segunda Eso es así. provincia. Seguridad jurídica. John, tú tienes oportunidad, adelante. Vamos a ver. Pero él va a Espérate. responder la seguridad, Seguridad jurídica. Él no quiere irse sin Y hablar aquí de hablamos a nuestros congresistas, sobre todo a nuestros diputados y diputadas. Fíjate cómo yo hago la diferencia, diputados y diputadas, porque no hemos hablado de, y aquí hago un paréntesis, la mujer es la gran beneficiada de las candidaturas independientes. Kimberly sabe que para que una mujer entre en política, encuentre un espacio sumamente hostil y violento, porque es una violencia cultura de macho, Coño, pero cuantimá, como decimos dominicanos, una cultura política de macho. Cuando cierre esta cabina ya. Entonces, esa mujer que es una lideresa comunitaria como tú, puede tener acceso directo sin tener que pasar a un partido, a matarse a codazo y a papeletazo, para poder acceder a Para puestos presentar. Nieto de Viriato Fiallo, coño. Para Sobrino presentar. nieto, sobrino nieto. Sobrino nieto, Sobrino ponelo ahí. nieto. Tiene abolengo. Déjalo hablar, que esto es Entonces, importante. seguridad jurídica. Ya vimos que si los congresistas, específicamente diputados y diputadas, aprueban esta pieza legislativa y se la llevan al presidente al escritorio, estarían violando la Constitución porque estarían violando un derecho fundamental, que es el de ser elegible a partir de las candidaturas independientes. Pero hay un componente, una sopita, un criollito, bueno, no, perdón, sin marca, una sopita cualquiera, una sopita extra, y es que están chocando de frente con una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que era un derecho presentarse como candidato o candidata independiente. Entonces nosotros estamos acostumbrados que el Tribunal Constitucional desobedezca al Congreso, pero no que lo enfrente. Y le voy a poner dos ejemplos puntuales. En el 2023, el Tribunal Constitucional, en una acción de inconstitucionalidad que yo presenté, porque solamente me daba 2 días para estar con mi hijo cuando naciera, le dije, tiene que tratarme con igualdad o acercarme a la igualdad con la mujer. Pero además, eso fortalece el derecho de familia porque me permite participar de una obra tan importante como la crianza. Compartir el rol del Compartir el rol del cuidado. Y el Tribunal Constitucional lo acogió y le dio 2 años al Congreso para que legislara ampliando el plazo. Eso fue en el 2023. Entonces, ¿cuántos días tenemos ahora, Elvin? 0. Cero de diferencia. 0 porque devino la inconstitucionalidad que estaba diferida y ellos no legislaron. Pero Ahora quieren incluir 15 días te doy- Sí. en la Es propuesta. que el Mientras 39 de la tanto tenemos- Constitución es claro, es derecho a la igualdad. Pero completamente. ¿Qué tú mientras quieres? tanto 4 tenemos meses, 4 cero. meses. Te pongo otro ejemplo. Debería ser igual porque es el 39 de la Constitución que lo Exacto. plantea. Te pongo otro ejemplo. Si tu pareja fallece antes del 2023, tú no heredabas. Tú te quedabas con tu 50% de la comunidad de bienes y el otro 50% se repartía, que podía ser, como el caso que dio lugar a esto, ¿Y qué pasó que se ahora? repartiera. A partir del 2023, tú heredas también. Entras como sucesor regular. Así es. Pero no hay forma. O sea, tú tienes ese derecho del 2023, pero el Congreso no ha legislado. Lo que significa ¿Y que qué tú, tal los tú heredas, pero no congresistas? heredas. ¿Y qué- Entonces, a eso estamos acostumbrados ahora. Tanto Ay, tema. hoy Esto hoy es 50 inédito. mil millones de dólares en préstamos, eso que están ellos. Esto, Kimberly, es inédito. ¿De dólares? Esto es inédito. Modelando, Sí. sí. Enfrentar al Tribunal Constitucional es la primera vez que pasa. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Bueno, es que la Constitución dice que el Tribunal es la última palabra en la interpretación de la Constitución. Es el que dice lo que dice la Constitución. Charles Evans Hughes, que fue presidente de la Suprema Corte Norteamericana y senador de Nueva York, tiene una expresión. Charles Evans Hughes Ok. fue Oye, ni escribió. senador norteamericano y presidente de la Suprema Corte Norteamericana. Dijo una frase muy célebre diciendo, mira, la Constitución no es lo que ella dice, sino lo que los jueces dicen que ella dice.
Entonces, el intérprete de la Constitución te está diciendo que hay un derecho fundamental y el Congreso lo elimina. No, una locura, una selva. Es que el problema es que ya nadie le va a hacer caso al Tribunal Constitucional. Esa. Vamos a ver. No, vamos a ver. o peor. Cada Va- vez que haya una ley Vamos a que ver. el Tribunal Constitucional Vamos a ver qué va a hacer el interprete, presidente. simplemente hay que quitarla. Vamos a ver qué va a hacer el Así presidente. es. Eso no le Porque hace es que- daño a la inversión vamos a ver si él internacional. observa. A todos. Afecta la A todos, seguridad todos, jurídica. todos. Porque no hay Mire, seguridad jurídica. Desde que el Tribunal Constitucional evacuó esa sentencia, yo como respetuoso dije... No, emitió. Las sentencias emitió, malas se evacúan, sí. las buenas se emiten. Ok. Oye bien, oíste. No, es Las excelente. malas se evacúan, Y la buena... se emiten. Él se aprendió eso, no se Maestro, le olvida. corrijo. Desde que emitió esa sentencia, dice, no, eso es transversal y es oponible a todos los poderes del Estado. O sea, eso no, nadie puede, es un desacierto del Congreso venir a decir eso, porque los jueces no pueden autorrespetarse cuando lo conocen de nuevo. Tienen que ratificar lo que dijeron. Eso es El lo presidente primero. Fernández está haciendo, y obviamente como una línea política, está siendo coherente. Él fue el que promovió la creación del Tribunal Constitucional, incluido en la Claro. Constitución del 2010. Por eso vemos que los senadores de la Fuerza Están del Pueblo votando. Es votaron que en tú contra. estás frente al estadista más acabado del continente americano. No Mira, pueden ver tanto yo. hombre. no, pero... Coño, una discusión es la verdad, dialéctica coño. aquí. Fue creación de Leonel eso. Dijo un coño. Hermano. Sí, no es verdad. hay que- No es verdad. Lo han sacado del tieto ese No, hombre. tiene que. Hermano, ¿qué vamos a hacer con el método de Home? ¿Será, ¿Cómo lo aplicamos a las candidaturas independientes? ¿Habría que eliminarlo necesariamente? ¿El voto tendrá que ser telemático, o sea, electrónico obligatoriamente? Qué buena pregunta la de este muchacho. O sea, ¿cómo, Wow. ¿cómo Él hacerlo? es de Por fin le Maimón. di- pero- por Dos fin le diste excelentes una. preguntas. No, porque yo Él es de trabajo, Maimón, es que yo pero trabajo es el tema electoral campesino, en la Fuerza del Pueblo. Ah, entonces usted está diciendo que los campesinos no son inteligentes. Yo nací en ¿Y una usted de urbe, dónde? Una urbe en Yaguate. Comiendo, Comandante Alberto, comiendo dele. Granberry, Blueberry. Y apoyo la candidatura independiente. Raspberry. Rúcula. Ya la apoya. Mi partido la está apoyando. No Ah. puedo hacer cosas El jamón que yo comí en Yaguate era para atrás, mi. Pero en ese tiempo no existía ese jamón, muchacho. Hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con el tema de la protección de los delegados. ¿Cuál fue la primera, No, perdón? por ejemplo, El la método candidatura de Home. plurinominal Método de Home, claro, se le aplica sí. el método de Home. O sea, ahora como son candidaturas independientes, ¿cómo armonizamos eso? Habría Claro. que eliminarlo. Mira. Y para evitar la sábana, si El voto automatizado. automatizado. Excelente. De nuevo, ambas muy buenas preguntas. No llegó la luz, como Lo dice primero Mariachi es Uno. que en cuanto ya hay, de hecho, iniciativas desde la misma Fuerza del Pueblo para eliminar el método Hunt. Creo que el senador Félix Bautista presentó un proyecto para la eliminación del método Hunt. Ciertamente no pueden coexistir. De hecho, el método Hunt en sí mismo es una distorsión qué buena. porque no privilegia el voto por la persona, sino por el partido. Eso Obviamente, digo yo. los partidos grandes son los que terminan... Que es una locura. tenían- Oye, yo así es. pienso que es la voluntad del pueblo que se tiene que expresar quien ocupe una curul. Señores, nosotros vimos en la circunscripción 2 o 3 un candidato a diputado que sacó 7,000 votos. Sin embargo, una señora de la organización política que tiene más diputados ahí sacó 1,500, 1,200 votos. Porque cada diputada. Jason, ¿sabe por qué? Porque Jason sacó 33,000 votos. Pero ¿sabe qué Entonces, pasa? Pero eso fue arrastró- Jason. arrastró Entonces, dos ¿dónde está diputados. la igualdad y la Es lo que oportunidad te de la digo, minoría? o sea, Pero que yo estoy la de acuerdo. confianza Pero- que la oportunidad gente- de que la minoría. pero espérense. Si es el partido que se llevó mayor diputado que está Pero arrastrando sin una de embargo, Pero- eso se contradice con el voto preferencial porque la gente está votando por ti. Pero oye lo que dice Estado, y si pero tú no oye, haces tu oye, esfuerzo, oye esto tú no Alberto, sales. oye esto Correcto, Alberto. correcto. Te vas a Una encontrar contradicción. también ahí que es injusto y antidemocrático que un partido, por ejemplo, que saque 10,000 votos puede tener representación y otro que saque 30,000 no tener. Tú, Así es. una locura. Así es. No, si tú eliminas el método de No, él Home, está diciendo lo tú contrario. puedes tener partidos que saquen 30,000 votos y no tener diputados y uno que sacó 12,000 tener diputados. Entonces, Entonces, ¿no es una distorsión también? Pero te puedo decir algo. Yo estoy que eliminar. Te puedo decir algo. No, es que si tú lo John, eliminas... Hay que Es eliminarlo. que yo. tiene dos vertientes. doctor, Tiene yo la prefiero que que lo tú elimine. dices, pero está también Opción la Democrática variante hubiera que yo sacado un plantea. diputado con 14,000 votos y el PLD con 23,000 se quedaba sin diputado. O la Fuerza del Pueblo con 29,000 se quedaba sin Yo diputado. estoy de acuerdo que ¿Y lo eso es eliminen justo? y ya. No, no lo Entonces, es. Oye, por primera vez estoy coincidiendo. Decía Maquiavelo que cuando tú coincides con tu enemigo tienes que revisarte. Estoy coincidiendo con el senador Bautista. Hay que eliminar el método Porque Home. al senador Felipe Bautista yo se lo dije en 2 ocasiones y lo senté y no se lleva de lo que Que le no dice. se lleve de ti. No, Vamos. Que no se ahí lleve él de está ti. equivocado. Vamos a seguir. Ustedes tiene razón. están Está equivocado con ese- vías que ese- se ese- desayunaron con con todo campesino. Con el método de Hunt. Depende mucho de cuál es la dinámica y la lógica en la Constitución. La lógica en la Constitución es privilegiar la voluntad popular expresada de manera directa. Entonces, el método de Hunt viene a ser un método que privilegia o que toma en cuenta que la Constitución habla del distribución. método.
de proporcionalidad, Pero lo deje dice. lo que avance, que usted vino El hoy que no desayunó se disparado. murió hoy. Sí. Te lo voy a mandar. Ya de eso así. Dígaselo en el Entrégate. micrófono que pase su vergüenza. Albert, Bueno, Tú em, y la segunda pregunta es John, importantísima. El voto ¿Por qué nos automatizado. hemos resistido a tener el voto electrónico? En cuyo caso no me hablen de sábanas porque no importa. Así Tú es. llegas al colegio electoral y vas a votar por Kimberly. Tú vas a poner KIM o KI, va a salir. Probablemente hay pocas candidatas que tengan una KI. de verdad, una Y te combinación sale como la que pasó cara. aquí en febrero Voy del para allá, 20, una voy para allá, combinación maldita. voy para allá, Aquí voy hubo para una allá. es decir, hay debilidades Porque no en se informática, auditó. institucionales y de delincuencia cibernética en este país. Déjala Porque- negocio. No, Segundo no, para porque aquí no es convencerte. que están los hackers más duros. Hay Déjame- países 1000 veces más avanzados que nosotros, Claro. con más tecnología como Brasil y todos esos países. Y el voto automatizado. el voto automatizado. 120 millones de gente votando Sí, en sí, Brasil. entonces no me vengan a mí con imagínate. eso. Aquí no se ha implementado eso. Fue que porque la ellos no Junta- Porque quieren. hasta Porque la mata Junta voto. no hizo las Porque cosas. hasta, ellos no, siguen porque hasta mata manipulando voto ya. su Por vaina eso. y Aquí los está la raza palitos y inmortal. la vaina. Aquí está la raza Eso inmortal. es, sí. Lo que pasa aquí no pasa en el Pero mundo. fue que la Ay, Junta- entiendo ese pobre delegado, Aquí, esa tortura. acta mata voto y entonces el sistema digital no aguanta el acta mata El voto acta ya. mata- Exactamente. Así. Eso es. Y se acabó. Ciertamente, el ¿Sabe voto los votos que electrónico me quitaron permitiría a mí? ejercer el voto de manera mucho más diáfana. Y Ustedes esa vieron base. ese domingo 20 de febrero como nosotros terminamos votando con fe, porque esa carita no se veía. Entonces, digamos que un voto electrónico te permite tener un contacto mucho más directo. Crimen perfecto. El miedo, yo no creo que debemos tener miedo a la tecnología, es justificado. Porque evidentemente tuvimos por la terquedad experiencia, de los miembros claro. de nuestra Junta Central Electoral, fue. principalmente, Claro. digamos que se creó todo este temor. Pero nosotros vivimos de lo que nos ganamos, ¿verdad? Lo que nos ganamos nuestro sueldo, no picoteo. Y eso nosotros lo transferimos. Y nosotros nada más pedimos de prueba un screenshot, Así Ya. una capture, como Sí. dicen. Entonces, nosotros podemos confiar. Lo más importante para nosotros que nuestro sustento diario, lo que nos permite mantener nuestra familia, mantenernos nosotros. Está digitalizado. Usando la tecnología y confiamos en ella. Y no vamos a hacerlo con el voto, Así con los es. mecanismos que tenemos, pero sobre todo con el uso de mecanismos y plataformas imparciales que pudieran ayudarnos, sobre todo en ese momento para perder ese miedo, que pudieran acompañarnos en el proceso. ¿Por qué? Porque la democracia sufre mucho con el fenómeno de los delegados, el famoso día D. Ay, y se gasta mucho Eso dinero. es demasiado O caro. sea, El delegado no enemigo son de los ella le pone los partidos votos que le yo. no Si son el los enemigo- partidos que sí. le pagan a los delegados, somos los candidatos de los pueblos que tenemos que a Pero cada tú sabes para qué persona eso- para que coma, para que esté ahí, porque son gente que tiene su familia. Pero, Pero con el oye, lo voto que nosotros- automatizado desaparece lo Todo. de- Hasta No, mata voto. Tú pones Ya. uno por cada 10 colegios. Se fue la teoría Ya del vi. acta mata voto. Completamente. ¿Por qué? Porque lo que para que la gente entienda, de lo que estamos hablando aquí es que tú tienes que pagarle a otra persona para que vaya personalmente y se pare a revisar que el palito te lo pongan uno. a ti. Así mismo. Y no se lo Imagínate una roben. demarcación que Tú tenga estás viendo en el 300 2026 colegios electorales. cuidando Calcula eso. nada un más. papel físico con un lapicero. Eso es lo que estamos nosotros cuidando en el 2026. Y de eso depende la calidad de la democracia. Y los partidos pequeños que pretenden ser alternativos y que no son bisagra, terminan siendo No los que tienen. pierden los votos. No, Todo, que todos se los votos roban los quitan votos. porque no tienen Se lo capacidad. ponen a los aliados 2026. Ponga- 2026. Alberto, vamos a poner un ejemplo gráfico. En una demarcación cualquiera hay 200 colegios electorales. Y tú a cualquier profesor, cualquier padre de familia que te quiera servir de delegado, lo mínimo que tú puedes hacer es darle para que le dé la comida a su familia ese día porque no va a En la poder dos hay trabajar ni 700 y nada. pico, en la Vamos a tres hay ver, 900 a y poner que pico, tú le pongas y 3 en mil la dos hay pesos, 400 y 4 mil pico. pesos Y por así me delegado, están multiplica hablando eso a por mí. 200, a ver Así cuánto me están es. hablando a mí. ¿Qué Muchos millones de significa pesos. eso Y que para de una cualquier fortaleza candidato? de la democracia. 8 millones de pesos. La ¿cuál? democracia, hablan la a mí democracia que de es una fuerte aquí. fortaleza. 8 No, millones es de fuerte. Aquí es fuerte. Por ejemplo, aquí hay que suspender una elección. Porque los partidos políticos no tienen dinero Aquí no se para, peleó con otros países. asumir ese Y el gasto. estudio usted lo leyó de una fortaleza. Hay una madurez, como él lo dice. Eso fue un crimen perfecto. Pero dentro de esas ventajas que nosotros tenemos frente a otras realidades, cuando usted analiza esto que se está narrando aquí hoy, hermano, ¿cuál democracia? Son debilidades. Usted se roba los votos Son de los debilidades. partidos, usted se roba los candidatos, usted le roba los... Entonces eso no es democracia nada. Democracia afuera, usted confía en la tecnología, robustecer los mecanismos, porque aquí hay dinero para Y eso. yo estoy de que no quieren acuerdo. eso. Aquí hay Claro que dinero. Hay gente que no Estoy de quiere acuerdo. eso. Entonces, Hay gente que quiere el no es caos. que no es Para que- el acta mata votos. Elvin, y, O sea, que hay cuando digitalidad. el delegado se Claro. cansa a las 3 de la mañana, que es el momento Se que va. se va a acostar a No, su casa. con 50 y se va, suerte, con 100 se va No, para y que el se le vaya. queda delegado- los y
nosotros. el delegado te coge cuarto a ti, Pa- le coge sí, cuarto al otro. pa' que se también. vaya. Ah, Entonces, y tú tienes que Alberto, mandar a hacer tu finalmente, café, ya de que- todo. ya que estamos hablando de dinero antes de es Solfredo. caro una candidatura. Ya La que gente estamos- cree que para darle pica Pues pollo a la entonces gente no, no, para automatizado garantizar hacia una barata. obligado obligado a ser Pues político. vote hoy a favor de la no es obligado a candidatura ser político. independiente. Métase a una Lo voy ONG a y pensar, ayúdese. de- Porque Ya si voy la para allá. candidatura independiente finalmente se aprueban, va obligatoriamente a mover el El voto sistema electrónico. hasta la automatización. Eso sí Entonces me ya todo gustaría eso son ver. Estoy de ganancias acuerdo con de eso. entrada. No, pero Muy también. de acuerdo. Y va a obligar a los partidos a fortalecerse y a presentar sus mejores candidatos. Porque si no, Exactamente. No porque los si que no, tengan los dinero. candidatos independientes le van a comer los caramelos. Así es. Sí, yo voy por San Cristóbal, gano Mira, de el calle. voto electrónico, No, usted no. claro. óyeme, Fiallo, Usted le va a es pasar tan como el de seguro los panes. que el propio sistema venezolano, óyeme, el propio régimen, no pudo entregar la SATA porque perdió Sí, ese es otro ejemplo. con su propio sistema. Para que tú sepas que yo fui observador en el 2006 y ese Si sistema es ustedes seguro. son de ahí. No, de lo que usted diga. Yo estoy hablando de régimen, doctor. El factor dinero también es ¿Qué importante. hizo fraude? Heredado Este la, año- la parte de los caballos. Este año vamos a vender, este año vamos a entregar 1.620 millones de pesos a los partidos políticos, de los cuales los tres principales se llevan cada uno Qué 438 sacrificio, millones. qué sacrificio para la 438 democracia. millones. ¿Por qué Entonces, Luis no dijo que para la vaina de la crisis y la guerra iba a quitar esos cuartos? Ay, ñeñe. Por No, ejemplo. no. Entonces que nos quiten la publicidad a nosotros y que le quiten No, a la todo el publicidad mundo. tampoco. Y que suba la luz. Aquí y nadie quiere que ceder suba nada. la comida. Aquí y nadie que quiere suba el ceder pasaje. nada. Pero que le sigan dando su Tampoco, cuarto a los tampoco. partidos. Aquí nadie quiere ceder Tampoco. nada. Tampoco. Aquí nadie quiere ceder nada. Alberto. ¿Cuánto es que le van a dar este año, Alberto, 1.600. a los partidos? 1.620 millones. Las 1.600 125 mil Pero botellas no te creas que los cuestan candidatos 10 nos veces eso. beneficiamos de eso. Pero son a creo los partidos. yo creo que las candidaturas independientes vienen a contribuir también a eso. Mira, hay un caso muy interesante. República Dominicana no Alfredo. se rinde. Hay un caso muy Sí, interesante en adelante. México de Yucamoto, que fue un candidato que terminó gastando mucho menos que los partidos políticos y ganó. Entonces, eso llevó toda una discusión sobre la calidad del voto y sobre todo lo que invertimos. Entonces, ahora, si los candidatos independientes participan en el 2028, Elvin, ahora no tendrían acceso a fondos públicos. Pero después de que tengan un desempeño en las elecciones del 2028, habrá que distribuirlo. Claro. Y eso también es algo que democratiza el acceso a los fondos públicos, porque ya tú sabes que va a ser en base a los votos que sacó esa persona y no la institución pública entera. Y finalmente, Alberto, no te vayas. Danira te lo pregunto, pero es bueno para educar a la audiencia. Sí. ¿En cuáles países están el voto y cuáles de esas democracias funcionan perfectamente? Bueno, Con son- la correlación de candidatura independiente y partido tradicional. bueno, eso me obliga a ver el hemisferio. Exacto. Porque obviamente estamos condenados a ser occidentales y a ver del meridiano de Greenwich para acá. Entonces, Europa toda tiene candidaturas independientes en democracias tan álgidas inclusive como la democracia griega. En Chile. Parece mentira. Chile, candidatura independiente, Estoy por hablando supuesto. de democracia. México, Costa Rica. candidatura independiente. Costa Rica, candidatura independiente. 10 países, de 18 países hispanoamericanos, 10 países tienen candidaturas ¿Y independientes. entonces? Pero Estados Unidos tiene candidaturas independientes. Tú recuerdas a Ross Perot. Bueno, tú estabas muy joven. Sí, Ross Perot, yo pero lo recuerdo. Ross Perot Un empresario. era un empresario que fue, y de hecho tuvo un desempeño interesantísimo. Sacó cerca del 1%. Pero además a nivel local es donde más se expresa las candidaturas independientes. A nivel local tú tienes... ¿Y entonces cuál es el argumento de los tunantes? Profesor, ¿De lo que? De los tunantes. profesor, ¿Qué es alguien quiere participar en los 1.600 para que le entreguen. Ellos no quieren que entrenar. Y ahí, en esos 1.600 se mete un independiente. ¿Y son de ellos? ¿Cómo que sí son de ellos? Ay, ¿de quiénes ¿Y son? qué es que lo administra? Oye, no con El que- fondos Oye, en públicos. Yaguate decía Pompeyo que el que administra se suministra. Oh, pero ven acá. El que que vive del administra altar. ese No, pero ven acá. Recibe del altar. Pompeyo era un tesorero del ayuntamiento ya de ustedes, del PRM. Mira, yo creo que hay Y una es fácil. preocupación. Y aquí Kimberly... Nadie se acuesta sin dormir con cuartos en los bolsillos. Nadie. Sin cenar. Si usted me deja un dinero a mí que tengo que entregárselo yo mañana, yo con hambre, pellico. Kisari me pellizcaba lo mismo. Yo no sabía que era tan ¿Quién? entretenido. Kisari. Oye, Alberto, Mandaron oye, algo con Alberto, Kisari. oye, Alberto. No llegaba con Yo veo en momentos que, ¿verdad? El programa en momentos que hay discusiones y los cortes obviamente no me los pierdo, sobre todo de Elvin, pero yo no sabía que estaba tan entretenido. No hace rutina. Mira, de verdad, yo quiero venir constantemente. Antes de que sí. yo quería decir algo y quiero tal vez la opinión de Que Kimberly. no desayunó, no he O entendido esto hoy. O no. Hay una preocupación natural de fragmentación en el partido de gobierno. ¿Me explico? Con Sí, la candi- y explica ahí mismo por qué tú dices que eso es una... Eso es Un miedo cosa... irracional. No, que eso es una cosa del PRM.
Tú dijiste. Sí, hay una... Sí, él dijo lo que esa oposición a la candidatura independiente claro. del PRM, que Para la está chismoso. impulsando. Es una Nos línea gusta. partidaria, por No, lo supuesto. dijo. No, Pero Kimberly, Rogelio es que- Genao no es del PRM, del PRM. Pero él es un del alto- él es no del oye que le nadie. dé, Él es el que tiene el poder. del Él que es el esté que tiene el arriba. No poder. importa porque la El que vicepresidenta esté habló. arriba. ¿Desde La cuándo Balaguer tiene el vicepresidenta poder? Pero habló. ¿Qué explica dijo? tu lectura. ¿Por qué tú interpretas que eso es del oficialismo, que está en No, contra de la sin- candidatura sin independiente? duda. Bueno, primero porque obviamente no es una iniciativa que se consensuó con los demás partidos políticos, porque se pronunció el Pacheco, se pronunció o sea, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, pero sobre todo... ¿Qué posición tiene el PLD? Porque la fuerza del pueblo se opone. El PLD se ha opuesto a la candidatura independiente ¿Se ha opuesto? históricamente. Sí, sí. Coño, El qué PLD de- Nosotros estamos apoyándole ya. Entonces, El PLD está coincidiendo entonces con la el PRM. vicepresidenta Se lo tranca ha dicho- y también coincide. La vicepresidenta La ha dicho oposición. abiertamente que no es el momento. sino La que- vicepresidenta que también. le podemos hablar después, que ahora lo que habría que hacer es robustecer los partidos políticos, dejando entrever, es muy transparente, No tiene dejando mal. entrever que la decisión evidentemente elimina la candidatura independiente. Ya yo sé que lo- Pero hay una preocupación de fragmentación en el PRM. Tú me dirás, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo puntual. Digamos que Carolina, un ejemplo. Digamos que Carolina Yo me gana. tengo que ir para la cámara ya. No, ¿qué decía? Aguanta. Carolina, Párese para que Carolina gana las internas. Ejemplo. David Collado, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lobatón y la misma vicepresidenta Raquel Peña se sienten con la fortaleza suficiente para presentar una candidatura independiente y se van. En ese momento no tenemos un PRM, tenemos 5 PRM. Pero eso es una preocupación irracional. ¿Por qué? Porque solo colocándole una cláusula contra el transfugismo Exacto. Que no, que estaba ahí en la ley. que estaba en la ley. Pero en lo la tres. violaron. No, Sí. en la tres, no, en dos. Sí, No, es- la es tercera era la inconstitucional. Sí, pero perdóname. ¿El transfugismo? Sí. Ujú. No. ¿Por qué? No, es de ley. Porque tú tienes el fue. choque de dos derechos fundamentales. Y chocaron ahí. Tú tienes un derecho fundamental a asociarte. O sea, No, y vamos a poner un ejemplo, espérate, para ponerlo. Cuando Leonel Fernández perdió de Gonzalo Castillo internamente, estaba la ley aprobada de que le prohibía ir a una nominación por otra organización política. Tenía que esperar un año. Y por la vía Fue al difusa lo Constitucional, eliminaron. Incluso. Por la vía difusa se Disculpa, eliminó ¿tú sabes lo que eso. hizo el Constitucional en ese El momento? superior electoral, el constitucional No, el se Constitucional fue escondió. allá. Se escondió. Se agachó. El Constitucional. Y el electoral por la vía difusa dijo, eso es inconstitucional Exacto. y ordenó su Y ingreso. así fue, exactamente. Sí. correcto. Entonces, Dale un ejemplo. una disposición que... ¿Por qué? Porque las candidaturas independientes no pueden venir a atentar contra nuestra estabilidad política, Elvin. Y con eso tenemos que estar completamente todos de acuerdo. Aquí no se puede jugar con estabilidad política. Claro. Y Ni mal con el que sistema bien, de partido. mal que bien, todos los presidentes que hemos tenido han contribuido a la estabilidad política. Sí, Entonces, claro. nosotros no sabemos lo que es el Perú, ni sabemos lo que es Venezuela, Ni lo que Haití. ni sabemos lo que es México con la presencia del crimen organizado. Ay, sí. Entonces, eso hay que cuidarlo con uñas y dientes. Pero eso es importante que tú lo digas. Porque las candidaturas independientes no son sinónimos de provocar eso. Todo lo contrario. Entonces han querido vender eso. Claro. Y no es así. O sea, no es que No, queremos. mira, la fuerza del pueblo está apoyando o sea, la tengo que candidatura mirarlo. independiente. Porque lo que no, porque se ha querido vender que aprobar la candidatura independiente es El partido está desbaratar el apoyando. sistema de partido. Eso es mentira. Sí. Es fortalecer el sistema. Alberto, aprovecha Es fortalecer la democracia. Es movernos a voto automatizado. Es garantizar más participación. Eso es. sí, eso pero es. nadie está atentando con los partidos. Lo que pasa es que los partidos no quieren. Porque no, No, quieren. el PRM no Porque quiere. ellos mismos se han El impuesto PRM de y acabar el PLD. sistema. Porque la fuerza del pueblo está de acuerdo con la candidatura Alberto, independiente. Pero Yo ahora- sé ¿Está de que ya acuerdo? hemos sostenido en la mañana de hoy un Ahora. debate interesante, académico. Nivel. Y figuras del PRM también. Antonio Taveras. Está a favor. Eugenio Cedeño. Bueno, Está a que ustedes favor. sepan que Antonio Taveras le gustaría ser candidato independiente, o sea, que Sí, porque él no es pudiera PRMista, PRMista. presentar- Él es PRMista. malabarista. hinchado. Él es malabarista. Él se maneja, Es un pero no es empresario PRMista. Malabarista del circo Hermano Él se Suárez. maneja. Está Le bien, fue pero bien con el no, PLD, pero con no los lo- libros, pero con la no lo vaina, y después brincó para acá. Estamos No, en pero el debate esa de la es su candidatura. Él no tiene posición. sentimiento Esa partidario. es su posición, Está hay bien, que Alberto, respetársela. Ahora, yo- Eugenio Cedeño es Sí, un un PRMista político, de un verdad. político, Y está de acuerdo con Está la de acuerdo. candidatura. Mira, claro. Alberto, tú sabes que nosotros, de verdad, tenemos que agradecer. Este programa, humildemente, tiene todo tipo de público. Pero yo estoy seguro que la mayoría de la gente de la toma de decisiones de este país, ha salido fortalecido y edificado de este debate. Nosotros, yo quiero tener la oportunidad, de manera muy seria, de agradecerte a ti, que de tu tiempo valioso, que tú abandonas quizás tareas de tu oficina de abogados, que con lo que tú junto a tu esposa sustentas tu familia, eres la única persona que se ha echado, profesor, al hombro esta tarea de defender ese derecho constitucional.
Es decir, tú no ves a nadie en esta vaina. No. Es decir, quien va, yo estoy tranquilo aquí porque sé que seguro que inmediatamente se comete la defecio que se va a cometer en el Senado de la República, pues fue como En la tú Cámara de expresaste. Diputados. Sí, en el Congreso Nacional. Tú lo expresaste cuando iniciaste aquí, eso va derecho, porque eso es una línea partidaria. El gran reto es saber si el señor presidente de la República se va a atrever a promulgar una ley que de por sí choca con la Constitución que él prometió respetar Y que le puso un candado. y que le puso un candado. Él, eso es lo primero. Segundo, hay otro gran reto, que será la decisión nueva vez que tendrá que tomar el Tribunal Constitucional. Yo siempre tendré mis reservas, porque yo soy devoto de Terencio. Yo soy humano. A mí nada humano me es ajeno. Yo he visto tantas torres caer en este país, tanta gente claudicar, que yo lo que prefiero es que ellos refrenden lo que nosotros pensamos de ellos. Que se comporten a la altura de las expectativas de esta sociedad, no de esa sociedad que no sabe lo que está pasando en su vida con ellos. Finalmente quiero hacerte una pregunta para que tú se lo aclares a la gente. Yo siempre pienso en términos de lo que quisiera preguntar a una gente. En la Constitución del 2010, el presidente de la República a la sazón, Leonel Fernández, hizo lo que se llamaba una consulta en todo el país, cuando se aprestaba a modificar la Constitución. Y dentro de esas preguntas, le preguntó a la gente que si la quería a través de una constituyente o una asamblea revisora. La historia está ahí, aquí estoy yo. La gente votó masivamente. Abrumadoramente. Porque sea una constituyente, pero a él le convenía una asamblea revisora porque estaba en mayoría. Y confundieron la respuesta. Exactamente. A propósito. Y eso lo sabe todo el mundo. You remember. Claro. Tú lo recuerdas, claro que ¿verdad? sí. Y tú Claro soy que testigo sí, de sí. eso. La gente quería ellos, referéndum. Lo que pasa es que No le no busques excusa a eso. No, Pero ¿cuál es la interpretación? No le busques excusa Aquí a no hay eso, loco. hermano. El Aquí no hay constituyente es el congresista en Asamblea Entonces, Nacional. ahí voy la pregunta. Reunido en Asamblea. Con la primera constitución fue así. La pregunta. La pregunta es Estamos le constitucionalista. voy al cundo. El constituyente para Sí, la primera pero la constitución. pregunta es al invitado, no a usted. Al descendiente, No para modificarla. sobrino nieto de Viriato Fiallo, Unión Cívica Nacional, Alberto Fiallo, que está aquí. ¡Ay! Aquí estoy yo. ¿Cuál es la diferencia? Esto es didáctico para el pueblo, entre la Asamblea Revisora y la Asamblea Constituyente. Ahora bien, ¿cómo se escogen? Porque en la Asamblea Revisora está representada por los miembros de ambas cámaras. Ahora, ¿cómo se elige en un país los constituyentes de una Asamblea Constituyente para un país? Que esa es la gran pregunta. Es decir, ¿quiénes la componen? Claro, lo primero que tenemos que saber es que es el poder constituyente. Y el poder constituyente, mencionaba hace un rato Emmanuel Sieyé, que es el que se inventa el término, y es la posibilidad, o es esa porción de soberanía, para también usar un término de Rousseau, una porción de soberanía que te permite conformar toda una voluntad política. Es decir, todos nosotros los que somos ciudadanos, porque eso es lo que nos da la posibilidad de participar de decisiones políticas, tenemos una porción de esa soberanía y portamos el poder constituyente. El poder constituyente no tiene límites. Y esto es uno de los temas más difíciles de explicar a los muchachos en la universidad. Yo soy el mejor. Porque el poder constituyente ni siquiera está limitado. Hay autores internacionales y locales, como el profesor Eduardo Jorge Prats, que sostiene que el derecho internacional y los derechos humanos son límites al poder constituyente. La verdad es que el poder constituyente no tiene límites. Mañana nosotros aprobamos una constitución. Por eso el tema del candado es también ambiguo, un poquito difícil, porque el candado hasta que lo abrimos. Claro. La constitución se modifica. Claro. Entonces, el poder constituyente no tiene límite. Y el poder constituyente no puede. Muchas gracias. Entonces, Eso es un sofisma, que los candados, Pero entonces, cállate. ¿cómo se participa, cómo se modifica una constitución que es la expresión más viva del poder constituyente? Bueno, tú puedes hacerlo a través de representantes, los representantes tradicionales, en este caso el Congreso, o lo puedes hacer a través de representantes especiales que serían constituyentes. Los congresistas se constituyen en constituyentes, ¿ok? En asamblea y engendran el poder constituyente, o sea, en sí mismo lo tienen. Pero otra fórmula, de hecho, la fórmula perfecta la diseñó un profesor español llamado Javier Pérez Royo. Tiene un libro muy interesante sobre derecho constitucional, que de hecho es el que se usa para explicarle a los muchachos que van a entrar a un mundo donde la terminología es muy importante. El derecho es todo una construcción del pensamiento. Todo esto es una construcción del pensamiento. Estado, sociedad, constitución, poder, legitimidad. Todo es una construcción del pensamiento. Por eso es tan importante que el estudiante de Derecho entienda estos conceptos. Y no es hasta como el segundo año de Derecho que comienzan a
a unirse todos los puntos. Tú estás oyendo su capión, tú estás oyendo muchísimas cosas, y dices, ¿qué es esto? Y al final de cuentas se comienzan a unir los puntos. Entonces, el profesor Pérez Royo dice que la forma más pura de ejercer la democracia y participar a través de la conformación de una asamblea constituyente de ciudadanos. Se convoca la asamblea constituyente, se presentan los ciudadanos votan por los que es lo que constituyentes. tiene Venezuela, que es lo que tuvo Bolivia y que es lo que tiene Nicaragua. Devenezuela, Sí, así mismo, han generado allá, profesor. el- Todos los bien constituyentes que han hecho. En el caso de Una Venezuela, el dictadura. caso de Venezuela es muy importante, muy interesante. Pero sigue espérate, John, aplicando, espérate, John. Porque tuvo constituyentes, medias constituyentes. Te estoy definiendo la constituyente perfecta. Sí. Se proponen una serie de ciudadanos para ser constituyentes, se vota por esos ciudadanos. Se instala la Asamblea Constituyente, comienzan los trabajos de la Constitución y lo presenta en un referéndum. Diferencia entre referéndum y plebiscito: referéndum sobre asuntos, plebiscito sobre personas. ¿Ok? O sea, sobre permanencia o no en el poder. Entonces, ese trabajo de la Asamblea Constituyente se presenta al pueblo y el pueblo vota sí o no. Eso es una Asamblea Constituyente perfecta. Eso no pasó. Y eso fue por lo que la gente votó. Pero ciertamente... La gente pensaba que era eso. No, claro, en el- claro. La discusión fue después que vino. No, John, en el 2010... Duramos 3 años discutiendo la constitución, yo trabajé ahí. John, John, No estoy manipulando. John, es cierto que hubo un movimiento, es cierto que hubo consultas, inclusive ustedes recuerdan hasta el formato de la consulta, pero también es cierto que hubo un movimiento social muy importante que decía, esa no es mi constitución. Tú recuerdas que estaba, inclusive lo hacían hasta con grafite. Entonces, ciertamente hubo oposición en la forma en la que se configuró, porque se hizo a través de una comisión de notables, y eso siempre molesta un poco porque se trata de académicos que no están necesariamente Hay en una contacto con la discusión entre sociedad, como sí académicos está el de que si la Congreso. constituyente era para la primera constitución o para las modificaciones, y se concluyó que la constituyente es la primera constitución, Alberto, la primera, lo que pasa es que porque eso las depende- constituciones no son diferentes todo el tiempo, sino una sola, Está bien. y Alberto, tú la enmiendas. Alberto, ahí mismo, Eso depende. Otra Una discusión académica que vino. histórica esta Bueno, aquí pregunta. nadie va a comentar En alguna hoy. vez en este país, en Es nuestra difícil fundación, sostener eso, es difícil sostener eso, porque ciertamente hay una parte de la doctrina que entiende que cada vez que se modifique la Constitución, es una Constitución modificada una cantidad de veces, pero también hay una parte mucho más, con mucho más potencia argumentativa, que dice que cambia la Constitución. Por ejemplo, tú no me puedes decir a mí que la Constitución de Moca es la misma Constitución del 1966, o la Constitución del presidente Bosch del 63 no es para nada la Constitución del 66, aunque la del 66 reclamaba y vino con todo el tema de la reforma agraria. Tú me decías que la Constitución del 2010 es la Constitución del 94. No, el contenido es entonces, diferente. la pregunta Por ya eso, final, entonces, el contenido es cambia. distinto. Ahora, Oye, los en alguna poderes ocasión- están ahí. En alguna Vamos, ocasión vamos. en el país, en toda nuestra historia institucional, constitucional, democrática, en alguna ocasión en República Dominicana ha tenido una constitución producto de una asamblea constituyente. Sí, claro. ¿En Sí. qué año? ¿O cuál fue la última? La Constitución de Moca 1854, la del 63, el del presidente Bosch, fue una asamblea última fue constituyente. esa. Sí. Esa fue la última. Oye, pero, 63. pero yo creo que la discusión es muy interesante. La próxima vez que toquemos la Constitución, tengamos esta discusión, John. Porque si tú me preguntas a mí, por ejemplo, la última vez que tocamos la Constitución, pudimos no haberla tocado. Y de No, hecho, la última cuando, vez no tuvo cuando sentido. se toca la Constitución, se remueven ¿Por qué unos fue que la tocó la cimientos y última se vez? expone. Es como, señores, es que la Constitución, la Asamblea Constituyente es una operación de corazón Mareo, abierto. me marea. Alberto, gracias, hermano. Magistral. 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 Esa audiencia se mantuvo. Mejor programa de este país. Yo quisiera hombre. agradecerlo, porque yo inmediatamente... Muy buena intervención. Tú recordarás, Kimberly, que al principio, cuando salió la sentencia, yo recuerdo que inclusive ese día, si mal no recuerdo, yo estaba fuera del país y tomé la llamada de ustedes. Y yo les quiero agradecer inmensamente que ustedes siempre han estado interesados en el tema. Claro. Y en ti, Elvin, y también Alfredo, que han siempre dedicado el espacio y abierto el espacio para que podamos tener este tipo de discusiones. Y también, obviamente, a la apertura. A Dania no la conocía. Danira. Daniela, Sí. te estoy diciendo Dania Hace desde el rato, principio, sí, Dios pero mío, pero me lo también. escribieron, te lo voy a No, enseñar. Claudia, le escribiste el nombre mal. Danira, Está bien, perdón. pero tranquilo. Danira, tranquilo. perdón. Danira la conozco hoy, pero sí, obviamente, agradecer también la apertura de Kimberly y de John a la discusión. De hecho, yo vine para acá y terminó siendo un debate como muy interesante. La única ¿no? que vota de todo lo que Y yo estamos pensaba aquí que soy tú y yo. yo a una Que pelea. vote en el Pero Congreso. logramos- Así que- logramos algo. Ya tenemos un voto a favor
que lo Por lo cambiamos. menos, yo estoy seguro y que yo de- también. Esos son 2 votos. Ya yo me Ese sumé, Kim, ya yo ese estoy apoyando la candidatura Jason independiente. es Pero yo estoy constitucionalista. seguro Con que uno que logremos ya. yo creo que nosotros logramos entrar al corazón de Kimberly. No sé cuál sea la decisión política, porque Mañana al final de vamos cuentas a ella auditar es esa parte de una votación. realidad, de un Sí, cuerpo pero yo he político. contradecido mi partido cuando ha sido necesario. Es una mujer brillante, En varias. con fuerza propia. en Yo sé que varias- tu corazón nosotros varios lo conquistamos, planteamientos. Por hoy. ejemplo, la modificación de la Constitución, yo dije que no estaba de acuerdo con que se juntaran la candidatura. No, las elecciones debe ser las diferido a 2 municipales años. y además también estuve en desacuerdo con la reducción de los diputados. ¿Por qué? Porque va a haber territorios que van a estar hiperrepresentados y otros Correcto. estarán ¿Tú viste lo que él dijo? hiperrepresentados. Vámonos, Eso no tenía razón de ser.